Iniciamos este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día vamos a hablar de libros, de una historia que está marcada justamente por el camino que ha realizado nuestro autor para llegar finalmente a este libro. Está junto a nosotros Luis Recabarren, que es el autor de El día que mis padres desaparecieron, este libro que fue publicado durante este año, contada desde la perspectiva de un niño que finalmente fue creciendo, que le tocó lamentablemente la dictadura chilena además y que eso marcó a su familia. Agradecemos el tiempo a Luis que está en Estocolmo en estos instantes y nos ha dado estos minutos para conversar con él. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Muchas gracias. Estoy muy bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien, igual. Gracias por el tiempo antes de. Gracias. Bueno, hablemos del libro, que es un libro también vivencial, por así decirlo, pero me gustaría que nos contaras más o menos en qué momento tú decides publicar o comenzar a escribir este libro, que es una coautoría, por así decirlo, y también cómo te ha marcado el proceso, por así decirlo, desde la dictadura, cómo te ha marcado también tu infancia y cómo eso se plasma en este libro que se llama El día que mis padres desaparecieron. Eh, bueno, yo creo que em, ha sido un proceso muy largo este proceso de decidirme de escribir, documentar. Necesitaba ¿cómo se llama? La necesidad de documentar toda la experiencia de la familia y mejor también pensé, bueno, mejor la hago de mi perspectiva, así de niño, lo que yo viví, porque pensando ahora como soy padre de tres niños y yo no se lo deseo a nadie tener esa experiencia como niño, entonces eh, fue un proceso muy largo de tomar la fuerza, de sanamiento para poder tomar ese paso. Y gracias a mi mujer, también el apoyo de ella ha sido grandioso, entonces yo no creo que lo podría haber hecho sin el apoyo de ella. Sí. Y en ese sentido, Luis, hablemos de este proceso también que es un, por así decirlo, un caso emblemático, sobre todo por en la lucha que dio tu abuela, Ana, pero también en conjunto con tu familia materna y paterna. ¿Qué recuerdos tienes de eso? ¿Cómo también lo comienzas a vivir? Porque no es un proceso fácil, me imagino. Bueno, en todo esto hay un tremendo dolor que existe, está latente, constante, y de mi abuela Ernestina y mi abuela Ana González tienen diferentes formas de enfrentar ese dolor. Y yo como niño absorbía esa diferencia y después uno como adulto analiza, pero ese trauma que tener el padre detenido desaparecido te hace madurar, te hace envejecer muy rápido y yo creo que no solamente haber pasado por tener padre detenido desaparecido, yo creo que una generación fue traumatizada y llevamos los mismos dolores, así eh, de nuestra edad, de los que nacieron en el 70 adelante. En el libro relato sobre también, hay un tío y toda esa adolescencia que se vivió en la violencia, causaron mucho disfuncionalismo en la vida. Y trato también de darle una perspectiva eh, humana, no politizar, porque son preguntas de derechos humanos que en verdad no tienen, que se tienen que respetar independiente de la política. Eh, entonces, no sé, lo, tenía una necesidad de documentar este proceso y también la lucha de las abuelas nunca terminó y nunca termina así hasta que se haya justicia, porque también es un proceso de sanamiento para la sociedad, eh, es en conjunto. Hay un tema, bueno, uno comienza a leer el libro y se da cuenta que es una línea de tiempo donde tú comienzas a contar parte de tu infancia, este hecho traumático, ¿no es cierto?, que es el secuestro, donde finalmente de los sobrevivientes eres tú el que terminas siendo
valga la redundancia, sobreviviente, pero comienza ya a crecer y comienzan también las manifestaciones, comienza también este proceso de, por así decirlo, involucrarte en algo que va más allá solamente de la historia personal, por así decirlo. Em, ¿Cómo abordar eso y cómo también recuerda esos momentos en que la sociedad chilena, por así decirlo, se unió, más allá de lo político que decías tú, en algo que era luchar contra esta dictadura, que era una dictadura criminal, que finalmente hace de la desaparición forzada, de la tortura, algo habitual? claro. Esa época fue muy, como tú dices, unió el país había solamente un enemigo en común y donde se tenía que derrocar la dictadura. Y pensando lo que yo fui involucrado, crecí con la violencia, ¿qué se esperaba más de un niño que obviamente con un sentido de rencor y tratar de identificar la bandera, identificar los pacos, era para mí totalmente, era lo peor que existía en la sociedad, entonces no podía haber una otra manera así de reaccionar. Ahora yo como adulto es diferente. Eh, Entiendo las consecuencias y trato de analizar, pero la violencia no construye, no crea. Entonces, eso me hizo crecer también. ¿Y en qué momento decides irte del país? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Por qué llegar a Suecia también? Bueno, en el libro relato sobre eso. No fue una decisión mía a los 11 años. Esa decisión se tomó en la familia por el riesgo también que iba adelante. Eh, Se intensificaba las demostraciones, las persecuciones. Hay hijos también, porque muchos hijos también fueron después también detenidos desaparecidos, otros hijos, los sobrevivientes, porque quedaba ese tipo ¿cómo se llama? Quedaba ese tipo de consecuencia, ¿no? De proceso. Entonces la familia tomó la decisión de viajar y por la unidad de protección de las Naciones Unidas, porque ya como mis abuelas estaban con el tutelo de la Vicaría de la Solidaridad, había una estructura de ayuda. O sea, las Naciones Unidas creó una estructura para ayudar las, eh, para los refugiados. Hay algo interesante también del libro que no es solamente este proceso que tú cuentas, sino también las huellas de la violencia, em, que para las personas que sufren este tipo de situaciones o que sufren cualquier tipo de violencia también son huellas que de una u otra forma van acompañando. ¿Cómo has podido tú también enfrentar esas huellas o esas marcas, asumirlas y también reflexionar a pesar del dolor que pueden significar? Claro. Eh, yo creo que todo ser humano tiene una fortaleza dentro para sobrevivir cualquier tipo de trauma. Está obligado. Uno sobrevive, pero cuando uno sobrevive vas a funcionar con disfuncionalidad. O sea, no va a tener no vas a tener relaciones perfectas, no vas a tener, la vida va a ser muy complicada, el trabajo, la concentración, los conflictos. Eh, entonces, para ir a fondo a eso, tuve que asumirme a una terapia eh, y esa terapia me ayudó mucho. Eh, pero yo creo es un proceso de vida, porque aún hoy día el dolor es tan oscuro que, aunque pasé por la terapia, pero uno aprende a vivir con ese trauma. Y yo creo que le pasa a mucha gente que ha vivido traumas de violencia. ¿Y qué significa el sentido de pertenencia? Tú también lo abordas en el libro, porque vivir en el extranjero siendo chileno también tiene un impacto y tiene una necesaria adaptación, es una obligatoria adaptación.
claro. Hay una alienación primero cuando uno llega a una sociedad que uno no conoce, no se siente acerca, no hay una cercanía, no hay números denominadores, entonces uno se siente afuera, como, pero, y después viajé a Chile como adolescente a los 17 años y tampoco me sentía en Chile. Entonces, no me sentía ni acá ni allá. Y un proceso que fue muy doloroso porque no sentía, porque cuando uno también vive un trauma, es muy sensible a la sensibilidad, a la expresión corporal. Entonces uno empieza a sobreinterpretar diferentes tonos, actitudes, que uno, el cuerpo inconscientemente se te pone en defensa o te paraliza. Entonces, a eso le pasa a muchos niños que también, como trabajo como profesor, veo ese tipo de, de actitud o de proceso. Eh, entonces, al no sentirse en casa ni en Suecia ni en Chile, tuve que pasar por un proceso de ver la humanidad en nuestra, en mi cercanía y en todos los humanos, en verdad, eh, para poder asociarme y encontrar que somos tan parecidos al final. Y todos necesitamos amor, respeto, que nos escuchen. Entonces, el amor me sanó. ¿Qué recuerdos tienes de tus abuelas, de Ernestina, de Ana, sobre todo de Ana también, que ha sido esta figura emblemática, ¿no es cierto? Que también tuvo una vida de lucha hasta que lamentablemente partió. Pero, ¿cómo fue esa relación también personal y vivencial? Eh, en las relaciones, en el libro entro bien de una manera muy, no sofisticada, pero de una manera leve. Relato como niño las relaciones con mis dos abuelas. Eh, a una le quiero decir abuela, a una le quiero decir mamá, o hay un conflicto que tengo. Eh, la manera de mi abuela, cómo afrenta el dolor eh, con alegría, con su tanda, con su chispa, y mi abuela de otra manera, del cariño, de la comida, de la atención, así son opuestos diferentes de cómo muestran el amor, y las dos las absorbo, así. ¿Qué te pasa con el Chile actual o con el Chile de los últimos años, con también el proceso de búsqueda? El actual gobierno inició también fomentó un proceso de búsqueda, por así decirlo, institucional para dar con el paradero de las personas que han desaparecido. ¿Qué te parece eso y qué también te parece el proceso que ha vivido Chile después de 1990 con también los casos emblemáticos, con los detenidos desaparecidos, con también la búsqueda de las familias o de las personas que han ido partiendo lamentablemente por la edad? Sí, así los procesos judiciales que han existido y que la justicia va alcanzando lentamente, eh, pero para encontrar los cuerpos y tener algunas tumbas donde poder dar una rosa, sería un logro, no solamente para nuestras familias, sino colectivamente para Chile. Pero no solamente eso, sino también tiene que haber justicia, porque la justicia es tan esencial para una sociedad para que sea funcional, para que funcione. Ojalá que vaya adelante este proyecto, y que se sepa algo, porque ya llevamos, son 50 años, 51 años ya, que, que ha sido un proceso muy largo de violencia. Eh, y ojalá así no pierdo la esperanza, eh, ingenuo, pero no pierdo la esperanza. Y actualmente, ¿cómo vives el proceso también de pérdida o el proceso de tu propia historia ya adulto,
por así decirlo, una trayectoria, con una vida también en el extranjero, con hijos. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo también se expresa hacia los demás cuando uno ya va teniendo, no sé, pareja, hijos? Bueno, hablamos, tenemos mucha comunicación, porque eso es lo que yo veo cuando tenemos comunicación, es algo tan importante en la parte privada, así, en la parte eh, profesional, la empatía, eh, y puedo relacionarme con los niños con traumas y puedo entenderlos y a la final puedo usar ese trauma, puedo devolver y tratar de utilizar esa energía en una forma de algo positivo. Sí. ¿Y cómo abordar la violencia a propósito de los traumas, lo que tú decías? Porque también, claro, la terapia es un proceso de ayuda, de trabajo, pero está también la otra mirada, que es también abordar la violencia desde la misma violencia que se ha sufrido. Eh, como de la violencia, ¿cómo te refieres? ¿Tú te refieres a encontrarse con la violencia? ¿O no, no entiendo tu pregunta. En el sentido de que uno también a través de la violencia podría expresarse. Ah, no, obvio, obvio, obvio. Si es que uno no pasa por un sanamiento, la única alternativa va a ser la violencia, porque es, es, es más fácil, es mucho más fácil caer en la violencia y dejar el poder a otras personas que ellos te van a influir y te van a remorder el dentro y te van a... Mientras tanto, si tú tienes fuerza, lo que yo veía en mis abuelas también, cuando uno tiene fuerza y no dejar que otras personas te influyan de una forma negativa, ya están rompiendo un patrón y el poder está en ti. Eso es una defensa también o un logro. En el libro también llama la atención algo que para los seres humanos en general, no solo para las personas que han vivido los problemas o las pérdidas de violaciones de derechos humanos, es algo muy conflictivo, muy doloroso, que son las pérdidas, que son los duelos, que son el rompimiento también de relaciones. ¿Cómo se aborda eso? No sé si uno podría definirlo, pero cómo darlo a entender, trabajarlo, asumirlo, no sé cómo el proceso Sí. específicamente. Bueno, así la desaparición es un luto perpetuo. Es un luto que no termina. Si has tenido una pérdida, alguien que ha muerto de enfermedad o accidente, ya es un proceso después de sanamiento, eh, si es una persona adulta, ya si es un niño, no, no me lo quiero imaginar, pero la desaparición es un luto perpetuo. Entonces, uno aprende a vivir con eso. Y la única herramienta que a mí me ha ayudado, que fue la danza, la cultura, la música, cantar, tocar instrumento y bailar profesionalmente, eso me sanó un tiempo, me ayudó a salir adelante. Sí. ¿Y por qué un tiempo? Porque el límite así te limita, igual no es un proceso a fondo el arte, es como un parche curita que te deja eh, reciclar energías negativas y usar en creatividad y dolor y expresar dolor, expresar todo tipo de sentimientos emocionalmente, tener un espectro, ¿no? Pero no te va a fondo. Que una terapia donde tú es como un bisturí donde tú estás extirpando el tumor y pescar el tumor y decir, bueno, esto no te va a hacer daño más, esto ya pasó en verdad,
Entonces, esa es la diferencia. El arte te puede ayudar un tiempo, pero no a fondo. Esa fue mi experiencia. ¿Qué le dirías a alguien que no ha pasado por este proceso o que quiere conocer el proceso que tú has vivido? Y cómo también abordar el libro, porque el libro es un proceso vivencial, pero cómo mirarlo también desde afuera, cómo las personas adaptar o conocer parte de tu historia. Eh, bueno, las personas que puedan leer el libro, eh, elegí etapas esenciales durante tantos años para poder demostrar también esa desilusión que me ha dado toda la vivencia de tener desaparecido, de tener desaparecido, pero también la manera de cómo salir adelante, eh, que esas herramientas me ayudaran a mí y ojalá que les puedan ayudar a otras personas también. O sea, la creatividad, el arte, el amor, son cosas, son herramientas súper fuertes que te llevan te van te llevan para adelante. Sí, Luis Emilio Recabarren es coautor del libro El día que mis padres desaparecieron, de Ediciones B. Luis Emilio, muchas gracias por el tiempo, éxito también, éxito allá en Suecia. Comentábamos fuera de la grabación que a veces es un poco conflictivo el horario también, ¿o no? sí, sí, muchas gracias. Pero funciona igual. Sí. Muy bien, pues, un abrazo y gracias por el tiempo. Un abrazo, muchas gracias.